tal y como dice en la película, por ejemplo, de Dios no está muerto. No es bueno, el obispo, creo que fue el que estaba en la iglesia, le dijo, no trates de ser demasiado sabio. Eso es cierto. Tenemos que recordar que si nosotros le entregamos a Dios nuestra conciencia, tenemos que dejar también que Él trabaje en ella. Eso es lo que quiere dejar dicho, es esperar el tiempo adecuado, tener la paciencia adecuada y a veces sufrir lo que nos toque sufrir, con la boca a veces hasta callada. Pero cuando se nos permite hablar, hay que hablar. No podemos ser demasiado astutos. Así que vamos a continuar, ¿está bien? Efesios 6:10 hasta el 20. 6:10 hasta el 20. Recordemos no juzgar. Por los demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, vestidos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes. ¿Qué nos da firmeza? La palabra de Dios. No es una técnica, no es un artificio, no es nada maligno. Solamente la palabra de Dios. Tenemos que aprender a ser compasivos. La compasión nos ayuda a permanecer. Incluso nos ayudaría a pedir cosas a Dios que sean muy buenas. Cosas que nos sanarían. En el libro de Hebreos, creo que es Hebreos 3:16, vi hoy en una imagen que decía así la imagen. Yo no revisé el libro como tal, yo no fui a la Biblia a confirmar, pero él decía simplemente, procuraos enderezad vuestros caminos, no dudando, algo así, para que el cojo no dude, sino más bien venga a ser sano, algo así, o sea sano. Sí, sea sano, perdón. Entonces, tenemos que tener eso en cuenta. Que sea sano. Una persona que duda siempre tiene problemas. Entonces, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra las huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Me volé un versículo. Vestíos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de la tierra, de las tinieblas. Créanme, el gobernador verdadero de la tierra es Jesús. Contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estar firmes. Estad pues firmes, ceñidos pues vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia. Imaginemos que esto totalmente lo está diciendo en un día de tribulación, en un día en el que se le enviaron muchos ataques a la mente, al corazón y amenazas. O sea, se le trató de manipular de muchas formas a Pablo, mas sin embargo él pudo, con la ayuda de Dios y el Espíritu Santo, que es Dios, él pudo soportar. Entonces, y calzaos los pies con el apresto del Evangelio de la paz. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de la justicia. No sé si me volé ese verso, por eso lo volví a leer. Estoy en el verso 14. Ahora vamos al 15. Y calzados los pies con el apresto del Evangelio de la paz. Sobre todo tomad el escudo de la fe, con que podéis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu,
que es la palabra de Dios. ¡Wow! ¡Qué bien! Orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Y por mí, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del Evangelio, por el cual soy embajador en cadenas, que con denuedo hablé de él como debo hablar. No me gusta mucho cuando él menciona la palabra denuedo. No sé, es como una palabra que te lleva como a una especie de hipnosis. Estoy siendo sincero. Habla con denuedo. Es como préstame atención, pero préstame atención porque yo estoy hablando. Y por cierto, no estoy hipnotizando a nadie. Estoy siendo muy sincero. Solamente espero que otra persona ya se haya dado cuenta. Y creo con la ayuda de Dios que sí. Sinceramente, vamos a ignorar esa parte. Solamente estoy escudriñando. Porque recuérdense que la Biblia misma nos dice escudriñar la palabra de Dios. Creo que fue Jesús mismo que dijo escudriñar la palabra de Dios porque en ella allá es vida. Créame, Jesús es todo. Yo no encuentro nada mejor en Jesús que lo que Él me da. O sea, todo. Él me lo da todo. No hay nada que me falte. Está bien. Y creo que ustedes también pueden lograr encontrar esa esencia de la vida que Él quiere darnos. Solamente tenemos que perseverar. Ok, vamos ahora a leer con un poco de detenimiento. Cuando él decía denuedo, él debía de decir detenimiento, porque es denuedo, él es como que él tenía malas prácticas. Pero vamos acá. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Es importante que él dice el poder de su fuerza. Él dice fortaleceos. Esa está entre las 4 palabras que a mí me encantan en este tiempo. Creo que en otro video yo mencioné la importancia de ellas. Fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Cuando dice su fuerza, se refiere a que Él nos va a fortalecer. Y cuando entonces nos dé la fuerza, tenemos que buscar su poder. Porque entonces no sirve de nada que alguien te fortalezca, pero tú no vayas a la fuente, no entiendas por qué, ni para qué, ni de dónde provino. Y cuando digo de dónde, no es que ustedes van a estar tratando de entender cómo fue que lo hizo, por qué fue. No. Es porque a ti te toca, para qué a ti te toca, y de dónde, en el sentido de que tú tienes que buscar el sentido que Dios quiere que tú compartas con los demás. Eso es clavísimo, ¿eh? Eso es súper esencial. Si Dios te da algo a ti y tú no entiendes esas 3 cosas, tú estás perdiendo prácticamente el único talento que te dio. Voy a repetir eso. Fortaleceos, lo voy a decir de memoria, va a ser a la Biblia. Fortaleceos en el Señor con la fuerza de su poder, algo así es que dice, a ver. En el poder de su fuerza. En fin, a la larga, el orden no altera el producto. Lo que quiero dejar dicho es que el poder nos lo da Él, o sea, Dios. Porque nosotros pedimos pecados, nos arrepentimos. Y sin malas intenciones, entonces Él dice, ok, ahora te voy a enseñar y te voy a decir qué tú tienes que hacer. No solamente enseñaré, porque a veces las personas nos enfocamos demasiado en lo que Él nos va a enseñar. Él también quiere que apliquemos. Entonces, si Él nos dice, ok, ahora yo necesito que tú hagas esto. Pero además de que lo hagas, tú vuelvas a mí. O sea, Él dice, yo quiero que tú sigas buscándome. Cuando tú lo buscas, entonces Él te dice, mira, lo hiciste bien, ahora vamos a hacerlo un poquito diferente, vamos a ajustar aquí y allí. Eso es poder. Y el único poder que proviene de Dios. Hay poderes engañosos por ahí, pero todos son nada delante de Jesús. Se desvanecen, pues la piedra principal es
Cristo Jesús. Es Jesús. No, no es la cruz. No es nada extraño. Es Jesús. Seguimos. Recordemos también ser misericordiosos. Eso me va a servir a mí, yo decir esto que acabo de decir ahora. Yo me estoy preocupando un poquito por mí. Porque si yo tengo poder de Dios, pero nada más pienso en el poder, y se me olvida la misericordia, lo pierdo. Vestidos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes. Entonces, si yo tengo poder, pero me olvido de dónde viene, voy a ir a donde le oro, leo la Biblia y soy muy humilde delante de Él, entonces ahí sí puedo estar firme, pero si no, no. ¿Por qué? Porque se desvanece todo tipo de poder que no va a la fuente, que es Cristo Jesús, que Él es nuestro Dios, se desvanece, se desvanece. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes celestiales, espirituales de maldad en las regiones celestes. Miren, le voy a explicar algo importante. Aunque a veces parezca que yo hablo mucho porque a mí me gusta hablar de Jesús. A mí me encanta hablar de Jesús. Yo amo hablar de Jesús. Porque es que las historias, por ejemplo, la historia preferida que yo escuchaba en Radio Amanecer, a mí me encantaba. Yo me sentaba así, yo decía, wow, sorprendente. Yo no deseaba ni salir cuando escuchaba esto. Yo estaba así, ay, qué lindo. Entonces, cuando nosotros reconocemos que la lucha no es contra nosotros como acá, carne y sangre, sino contra espíritus de las tinieblas, entonces ahí todavía más le damos importancia a humillarnos delante de Jesús y hacer así, mira Jesús, por favor, dame lo que necesito en el día de hoy, no necesariamente la comida, porque yo sé que tú estás al tanto, tú dices, no he visto justo desamparado ni su simiente que mendigue pan, y así también, Padre, tú dices más versículos, muchas promesas, pero necesito que me protejas, por favor, porque tú vas a añadir más días alegres a mi corazón, como está escrito por el mismo discípulo tuyo, Pedro. Señor, él no era una persona mala, ayúdanos a purificar nuestros corazones, aléjanos de las abominaciones, por favor, Señor, amén. Y sin perder la cordura. Por ejemplo, yo sé que este video lo voy a subir y lo voy a poner claramente que diga que no es apto para niños, ¿verdad? También teniendo en cuenta que esa idea que tienen muchas personas de que de tomar el cuerpo de uno y que de vivir la vida de otro, eso también está mal. Yo voy a una iglesia que se llama Las 500 y ahí van personas muy humildes y adivinen que a mí eso no me preocupa. Yo puedo ir, aquí hay una central y yo no quiero ni ir casi a la central. Yo voy a veces y siéndoles honesto me están invitando muchísimo, pero yo prefiero, no sé, estoy comenzando a preferir hasta las 500. Porque siento que ahí, de alguna manera, hay más, no sé, más comunión, más centralismo, en el sentido de que sí hay en verdad un deseo de buscar a Dios. Entonces, si yo estoy en un sitio donde no hay deseo de buscar a Dios, no estoy con Dios. ¿Comprenden? Entonces, el Espíritu va conforme a lo que tú deseas. Si tú no deseas estar con Dios, tú vas a estar hablando o haciendo o incluso actuando, como en mi caso tal vez, en contra de lo que el Espíritu apacible hace. Porque yo conozco al Espíritu Santo. Y otra cosa, el Espíritu no se da por medida. Lo que eso quiere dejar dicho es que aunque yo hable o diga de una manera diferente, que va en contra del Espíritu, a la larga, el Espíritu hace su trabajo. No tenemos que tener miedo. Yo puedo estar hablando de una manera diferente, pero a la larga el Espíritu está haciendo su trabajo. Él me está conteniendo. Y no tienen ustedes que tener miedo de que yo estoy haciendo o no. A la larga el Espíritu mismo me condenaría. Ayer mismo yo le dije, tomen como ejemplo lo que yo le dije. Y si está mal, entonces, hoy no voy a dormir bien. Y entonces, si no me equivoco, yo dormí bien.
o creo que fue en el video, en el audio de hoy. Creo que fue el audio de hoy. Lo voy a subir. Check, si no está subido. Pero hoy yo voy a dormir bien. Les dije, yo les hice una prueba a las personas que oyen Reavivados por su palabra. Si lo que yo digo no es verdad, no voy a dormir bien. Puf, yo sé que voy a dormir bien. Porque es que yo dije la verdad. Yo dije la verdad. ¿Comprenden? Entonces, Dios no se agrada de la injusticia, sino que se agrada de la verdad. Y el Espíritu mora con la verdad, mora con la luz, mora con la sabiduría. La sabiduría es reconocer que tú necesitas que Dios te salve. Vamos a continuar. Por tanto, tomad la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estar firmes. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia. Y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Sobre todo tomad el escudo de la fe, con que podéis apagar todos los dardos del fuego del enemigo. Y tomad, o del maligno, y tomad el yelmo de salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. El yelmo de salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. ¿Saben? Dios es bueno. Todo el tiempo. Y todo el tiempo. Dios es bueno. Orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Cuando dice santos, no se refiere a las personas X, Y, Z, no. Se refiere a todo aquel que Dios ha ministrado para hacer una obra y que la está haciendo conforme a su voluntad, su misericordia y su gracia. En ese orden, su voluntad, su misericordia y su gracia. La gracia de Dios dicen que está por encima, pero la realidad es, como yo dije en un video anteriormente, no se puede alcanzar la gracia si tú no estás arrepentido. No puedes tener misericordia si no haces la voluntad de Dios. Esos son 3 peldaños. Primero, tienes que hacer la voluntad, porque a veces tú quieres arrepentirte, pero en el corazón no lo sientes. Pero si tú, por ejemplo, vas a una buena prédica de un pastor sinceramente consagrado, humilde y humillado de corazón delante de Dios, entonces tú lo oyes y te arrepientes, entonces ahí haces la voluntad. Luego entonces vas y dices, necesito tu misericordia, y luego entonces vas y vives bajo la gracia. ¿Entienden? Entonces ahí subiste 3 peldaños con esfuerzo, dependiendo totalmente de su poder. El video está un poco largo, pero todo esto creo que es importante, ¿eh? Todo es importante. Vamos a continuar. Y por mí, a fin de que al abrir mi boca me sea dada la palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del Evangelio, por el cual soy embajador en cadenas, que con denuedo hablé de él como debo hablar. Fíjense, dice con denuedo otra vez. En fin, pero eso no es nada. Recordemos que todo lo que está escrito en la Biblia está escrito para nuestra enseñanza. Incluso en el libro de Isaías a veces yo siento que leo, y leo también igual que en Pablo, en Efesios. Recordemos, Dios es quien ministra los espíritus, entonces tenemos que ir a Él con humillación. No tenemos que ir con un corazón endurecido. Tenemos que poner todas las cargas en sus brazos. Él va a depositar su gracia en nosotros. Pero me refiero a que Él va a cargar por nosotros esa cruz y nos va a limpiar de todo pecado. No tenemos que tener miedo. A veces uno quiere predicar de una manera y decir otra, pero no tiene que hacerlo, es conforme a como Jesús desea. No tenemos que tener miedo. Vamos a orar y vamos a entregar todo esto en manos de Dios. Jesús, gracias por todo lo que has hecho por nosotros. Sálvanos, sálvanos, sálvame, Jesús, y a ellos también, aquellos que escuchan tu palabra y se arrepienten, por favor.
Entra a las profundidades de nuestros corazones y sánanos. Quítanos la duda, danos de tu espíritu y fortalécenos con el yelmo de tu salvación, que es tu espíritu, por medio de la fe. Gracias por enseñarnos tu voluntad, misericordia y gracia. Amén.